Hola, soy Nadia Sánchez y tengo el gusto de estar con ustedes hoy en este Summit Internacional de Mujeres y Negocios. Darle la bienvenida a todas y todos los que se están conectando, sobre todo en esta época tan maravillosa donde vamos a hablar no solo de esa reactivación social y económica que nos ha dejado una gran enseñanza la pandemia, sino también de esos liderazgos femeninos del emprendimiento social y cómo hemos reinventado y reestructurado esas nuevas formas de trabajar, cómo a través del liderazgo de nosotras como mujeres hemos podido generar mayores y mejores oportunidades en medio de estos procesos. Sabemos que la pandemia afectó principalmente a mujeres y niñas, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y el mundo, siendo las mujeres en primera línea en afrontar estos grandes desafíos, como lo fue temas de salud mental, atención en primera base de líneas de salud, economía del cuidado, el desempleo. Yo creo que el desempleo en estos meses alcanzó un índice mucho más alto que los últimos años en Latinoamérica y donde las mayormente afectadas son las mujeres, pero también visibilizó y recrudeció una realidad que viven muchas de ellas, como es la violencia intrafamiliar, como es precisamente la pobreza multidimensional, entre otras. Por eso hoy desde la Fundación She y desde el Women Economic Forum, estos años que hemos venido trabajando con mujeres víctimas del conflicto armado, con mujeres y niñas alrededor de Colombia y más países como Costa Rica, México, Perú, hemos podido entender la importancia que tiene esta nueva normalidad. Y esta nueva normalidad, nosotras quisimos llamarla una nueva normalidad con sello de equidad de género, una nueva normalidad con propósito y reflexiva que nos enfoque a cuáles son esas acciones y esas mejores prácticas para activar no solo la economía, sino para activar una sociedad nueva enfocada hacia esa igualdad y hacia esa equidad de género. Por eso, en los últimos meses, cuando hablábamos tanto de reactivación social, de reactivación económica, en que nos estamos reinventando, y creo que es una palabra que todas y todos hemos escuchado a diario, de cómo nos estamos reinventando, de cómo nos estamos reestructurando, para nosotras fue un desafío porque lograr entender que más que reinventarse era moldearnos a estas nuevas oportunidades, ver ese caos como oportunidad. Sabemos que la pandemia afectó empresas, afectó mujeres emprendedoras, niñas, afectó el comercio, afectó toda una región, afectó la salud, afectó todos los sectores con los que podamos convivir. Pero también entendimos que la pandemia era una opción y esa opción la definimos en dos líneas, en crisis o creces. Y es ahí donde decidimos la línea del crecimiento. Por eso, no solo desde la Fundación She, sino en mi experiencia, cuando hablamos de empoderamiento femenino, me enorgullece decir que esta pandemia fue mejor lidiada y liderada por mujeres y pudimos ver el caso de las 5 líderes a nivel mundial que mejor lideraron la pandemia con una estrategia, y esa estrategia tenía una estrategia de propósito, de crecimiento, reflexiva y humanizada. No se nos olvide que durante esta pandemia y en lo que viene y en estas nuevas oportunidades hacia la transición a la tecnología y otras nuevas habilidades que requieren enfrentarnos a este 2021 y los años venideros, lo más importante y lo que quisimos destacar era humanizar con propósito nuestro liderazgo. Y eso se nos va muy bien a las mujeres y lo vimos en esta pandemia, en esta crisis humanitaria. ¿Cuántas mujeres lideraron procesos sociales? ¿Cuántas mujeres lideraron también desde sus hogares para generar un mayor crecimiento económico, para no entrar en esos círculos de pobreza? También cuántas mujeres estuvieron en primera fila en temas de atención prioritaria en salud. Entonces, quisimos reducir esta pandemia más allá de ese caos o de esa incertidumbre que nos ocasionó. Es como entender que este crecimiento se convertía en una oportunidad, en una reactivación con cara de mujer. Hace poco dialogábamos con la vicepresidenta Epsi Campbell de Costa Rica y ella decía, la nueva normalidad debe tener un sello grande que se llame la equidad de género. Y para nosotros se nos haría normal hablar de equidad de género, sobre todo en los últimos 6 años, donde los grandes movimientos feministas, donde las grandes líderes empresariales, líderes sociales, han venido fortaleciendo esa voz y esa lucha por más espacios para las mujeres. Se nos haría raro pensar que sigue siendo
una palabra un poco usada y quizá a veces caemos en ese cliché o en el que está de moda hablar de mujeres y no. Esta nueva normalidad nos evidenció que efectivamente falta muchísimo para seguir hablando de equidad de género. Por eso es muy importante que la reactivación social y económica de la mujer en todo su contexto debe estar enfocada en 4 líneas. La primera de ellas debe ser la empatía y la humanización de nuestros liderazgos. Nosotras como mujeres tenemos una sensibilidad mucho mayor que la de los hombres. Y ojo, con eso no quiere decir que la de ellos no sea efectiva. No, solo que tenemos un liderazgo enfocado al detalle, a la empatía, a esa sensibilidad incluso que la maternidad nos da. Entonces, en estas 4 líneas debemos enfocar y fortalecer nuestras habilidades blandas hacia ese liderazgo con propósito y con humanización. Yo creo que nuestro papel en esta reactivación también y en este empoderamiento económico significa, como siempre hablaba también Gandhi y Muhammad Yunus, significa ponerle sensibilidad a esos procesos selectivos. Y en este caso, es ponerle esa empatía y esa sensibilidad a esta crisis que nosotras tuvimos que afrontar, pero a lo que se viene. La número 2, tenemos que enfocarnos y fortalecer esas nuevas habilidades. Como mujeres siempre hemos tenido una brecha e indudablemente durante la pandemia la brecha se recrudeció en torno a más mujeres en carreras STEM, a más mujeres en ciencia y tecnología. ¿Qué es lo importante? El mercado ahorita está haciendo esa transición muy rápida hacia la tecnología, hacia la innovación, hacia esas nuevas habilidades, hacia donde las empresas han entendido también una forma del teletrabajo y el home office como una manera también de ser flexibles en el manejo del hogar, en el manejo de compartir esas tareas de la economía del cuidado. Entonces, en esta segunda opción, nosotras como mujeres debemos entender cuáles son esas nuevas habilidades, qué nos está exigiendo ahora el mercado, cómo fortalecer y llegar a más oportunidades para niñas y mujeres que se quieran ir hacia las ciencias y las tecnologías. ¿Por qué? Nosotros con la Fundación She tenemos un programa que amamos, que abanderamos, que nos sentimos súper orgullosas y es el de Ellas Astronauta, donde es la primera vez que en Colombia se firma un convenio con la NASA para llevar niñas en situación de vulnerabilidad entre los 8 y los 15 años. Niñas que viven en zonas rurales, niñas que no han percibido ese acceso a oportunidades y donde obviamente no estaban sembrando su interés por las ciencias. Así que en esta pandemia nos da esa oportunidad y nos evidenció que el acceso a educación, que el acceso a Internet, que la virtualidad sigue siendo un privilegio. Y es en esa segunda línea donde nosotras, como mujeres líderes, debemos enfocarnos a que el Internet, la educación y el acceso a esas carreras y a esos intereses STEM en ciencia, tecnología, artes, en matemáticas, física, no siga siendo solo un estereotipo para hombres, ni unas carreras habitualmente para hombres, sino todo lo contrario, que empecemos a fortalecer y a sembrar esta inquietud. En la tercera línea, donde nosotras también nos vemos, y es muy importante, es generar nuevas economías solidarias. Y aquí enfatizamos en esa importancia de fortalecer y empoderar los entornos de las mujeres rurales, de lograr conectar todas esas cadenas globales de valor. Una mujer líder que logra conectar toda la economía, que logra conectar todos los actores de la sociedad, va a permitir que obviamente la economía crezca rápidamente. Y sabemos para los estados y para las empresas que invertir en la mujer es un negocio. Sabemos que invertir en la mujer, en sus habilidades, en fortalecer sus economías solidarias, va a generar un mayor crecimiento económico para los países, pero sobre todo va a disminuir esa brecha que la pandemia por el COVID-19 nos dejó y amplió enormemente. Una cuarta línea es aumentar los esfuerzos y las inversiones en el apoyo a las mujeres en salud mental. Algo que la pandemia deja son esos rezagos y esas huellas de salud mental por atender todas las tareas que tenían, si antes las mujeres tenían una carga extra laboral por economía del cuidado,
por el tema de sus hijos, por el tema de acceso a educación, de profesión, la pandemia evidenció que la carga se triplicó y eso significa que hay que generar mayores oportunidades y beneficios a esas economías compartidas. Por eso es importante que nosotras como mujeres entendamos cuáles son esos role models a seguir ahora. Esas mujeres que se reinventaron durante la pandemia, claro que sí, que se reestructuraron, sí, pero que están humanizando y que están ejerciendo nuevos propósitos y proyectos de vida para más mujeres y niñas, no solo pasando esta pandemia, sino de cara a los 5 años que vienen, que son 5 años decisivos en el fortalecimiento del liderazgo femenino. El liderazgo femenino es clave y principal en este sucumbo que tuvo la economía. El liderazgo femenino es importante y no se puede empezar a hablar de una reactivación económica si la mujer no está en primera línea. Por eso cuando hablamos de liderazgo femenino, no solo hablamos de cómo en la pandemia fuimos afectadas, sino también cómo debemos estar en primera línea generando esas nuevas estrategias, esos nuevos proyectos. Pongo un ejemplo desde nosotras, desde la Fundación She Is, desde mi dirección en el Women Economic Forum, donde creíamos importante generar escenarios como este Summit, que tiene que reunir a todos los actores claves de la sociedad para entender cuáles son esas excelentes prácticas que se deben organizar de aquí en adelante para tener en cuenta el tema de la equidad de género no como una cuota, no como una paridad, sino como el ADN que deban tener las empresas, las organizaciones, no solo de la sociedad civil, sino del sector público, del sector privado. Por eso cuando hablamos siempre de ese crisis o creces, nos vamos por el camino de crecer, entendiendo que la pandemia a todos nos cambió la vida, pero lo más importante es que nos dejó una oportunidad de evidenciar aún la brecha gigante que hay para disminuir esas inequidades, pero también de evidenciar esa gran puerta de oportunidades cuando sentamos a todos los sectores para trabajar en pro de un propósito. Y el propósito principal es seguir abanderándonos por el empoderamiento de la mujer. En este año, y hablo especialmente de Colombia, el desempleo de la mujer alcanzó el 26.2%, una cifra 10 dígitos mayor que la de años anteriores. Y lo que eso conlleva es a replantear entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, esas nuevas estrategias para financiar y moldear los grandes proyectos de inversión para mujeres, más mujeres emprendedoras, más mujeres en las ciencias, más mujeres científicas, más mujeres ingenieras, pero sobre todo más mujeres que accedan al mercado laboral, que yo creo que ese es de los principales desafíos que tenemos de aquí en adelante, que más mujeres accedan al mercado laboral, que más mujeres y niñas no vean la educación como un privilegio, sino como un derecho inherente, pero sobre todo el acceso a la virtualidad y al Internet. Pasar a la educación virtual evidenció también otro rasgo grande donde nos permitió trabajar y era que no todas las niñas tenían una herramienta básica como un computador para acceder a sus clases. Acceso a Internet. Aún en Latinoamérica, el 20% de la población, casi el 22%, no tienen acceso a Internet. Es importante que la priorización de esta nueva era del empoderamiento femenino, de la nueva normalidad llamada equidad de género, lleve consigo unas necesidades básicas y primordiales como ese acceso a educación y a la virtualidad para que les permita propender de esos nuevos mercados. Si estamos hablando de una nueva revolución industrial, de una cuarta revolución, si estamos hablando de una transición a la tecnología, debemos hablar siempre desde las oportunidades de las minorías. Con la Fundación She Is, cuando empezamos a trabajar hace 5 años, no sabíamos al terreno hostil al que personalmente yo me iba a enfrentar como líder, como mujer, sobre todo cuando yo llegaba a los territorios, cuando llegaba a las empresas, al ser mujer y joven, también viví lo que era el rechazo, el estereotipo de ser sobre todo bajita. Me decían, bueno, tú eres una de las beneficiarias y les decía, no, mucho gusto, soy la directora del proyecto y quiero presentarles este trabajo que vamos a hacer por las comunidades, por esas mujeres indígenas, por ese techo de cristal que aún vivimos. Y cuando empezamos a trabajar hace 5 años, empezamos a fortalecer y a empoderar
a mujeres y niñas que habían sido víctimas del conflicto armado, especialmente en Colombia. También mujeres indígenas, mujeres rurales, niñas rurales que estaban trabajando por generar mayor acceso a oportunidad. Mujeres que en el campo habían vivido historias inimaginables y que cuando llegamos con la organización dijimos, el método más importante para trabajar con ellas y que nos ha servido los últimos 5 años es generar un modelo holístico integral de escucha, de trabajo del ser, de herramientas para el ser, pero sobre todo luego de habilidades para la vida, de fortalecer sus emprendimientos, de educar para la vida, de educar financieramente y sobre todo de mujeres emprendedoras. Hoy en día ellas no se presentan como mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres o niñas, sino mujeres sobrevivientes, pero mujeres emprendedoras y empresarias. Y por eso hoy me place con ustedes compartirles que en los últimos 5 años la Fundación ha beneficiado a más de 6.500 mujeres y niñas, que tenemos un programa maravilloso junto con la NASA, que tenemos un programa con diferentes gobiernos como Costa Rica, Colombia, que trabajamos con mujeres indígenas, donde unimos todo el sector privado, donde llegamos a hacer un primer foro con más de 50.000 personas conectadas en la virtualidad y 44 países. Y esto para entender que el propósito del liderazgo de la mujer no es un tema solo de nosotras, de las mujeres. No es un tema que hablar de mujer sea solo de mujeres. Todo lo contrario, deben estar con nosotros en la mesa los hombres, porque aún siguen siendo la mayoría tomadores de decisión y deben estar de la mano en esta reactivación. ¿Cuál es el papel más importante que tiene la mujer en la reactivación económica de cara a la pospandemia? Número uno, es entender e identificar las necesidades básicas de las mujeres, tanto de la ruralidad como del urbano, y modificar y estructurar para el sector público esas políticas, porque entiendan, y siempre lo decimos con la fundación, esas políticas que fueron diagnosticadas y creadas antes de una pandemia no son las mismas que deben salir ahorita. Ahorita se deben enfocar, como lo hicieron, digamos, varias vicepresidentas, la ONU, CEPAL, que crearon la Coalición Iberoamericana para las Mujeres, es entender la capacidad de inversión para la mujer, la capacidad de apoyo financiero para la mujer, no de endeudamiento, sino de inversión para lograr fortalecer esas economías que están todavía en el piso y para entender esa transición a la tecnología que sigue siendo un privilegio. Por eso, más mujeres a lo largo de la carrera que hemos tenido con la Fundación han podido experimentar. En un inicio, nuestra primera fase era trabajar en la ruralidad. Ahora este año nos tocó adaptarnos y lograr entender cómo trabajar en la virtualidad con ellas, cómo lograr buscar un computador para que las niñas pudieran conectarse a clase con el Space Center. Ellas viajaban, por ejemplo, el 25 de marzo y nos cogió la pandemia. Lo que inició siendo un programa de 6 días de inmersión terminó convirtiéndose en un programa de 10 meses que elaboramos junto con el Space Center. ¿Y cuál era el desafío mayor? Llegar con puntos de internet a estas zonas, lograr facilitar las herramientas de trabajo como era el computador o celulares con datos para que pudieran conectarse. Y aún así pudimos demostrar que sí se puede. Y es ese mensaje claro que siempre damos cuando hablamos de esa reactivación, que sabemos que la economía se estancó, pero hay muchas oportunidades y es entender en la crisis qué oportunidad sirve para salir adelante. Y con ello constatamos de pasar de un programa de 6 días a un programa de 10 meses con 32 niñas. Lo mismo para las mujeres, esas mujeres que viven del día al día. El desempleo y la economía informal, que también es otro de los factores en Latinoamérica y el mundo, donde mayor afecta a las mujeres, es entender cómo formalizar ellas sus emprendimientos, sus aptitudes y transicionar a una virtualidad y a una tecnología. Es por eso que durante la pandemia también creamos el primer marketplace, una plataforma de e-commerce de mujeres para mujeres, donde todas las mujeres campesinas, indígenas, emprendedoras se conectaran alrededor de Colombia y nosotras nos encargáramos de hacer esa transición a la virtualidad para ellas, aumentar y generar ingresos por las ventas de sus productos, de sus emprendimientos. Por eso entendemos que la pandemia efectivamente
que aunque a muchos nos quitó muchas cosas como vidas humanas, familiares, parientes, nos afectó el trabajo, nos afectó parte de nuestro entorno, también nos dio una oportunidad muy grande, no solo de vida, sino de reestructurar nuestro propósito de vida. Y cada vez que en una conferencia hablaba sobre la pandemia y sabemos lo importante que es reactivar económica y socialmente la región, de lo que más hablaba y de lo que más les pedía que habláramos era ese gran propósito que entendíamos al terminar esta pandemia y enfrentarnos a una nueva normalidad. Yo creo que el principal propósito es entender nuestro liderazgo femenino como un propósito humanista y de empatía. Y siento que todos los líderes y lideresas del mundo lo han venido entendiendo. Entender ese desapego del ego y del trabajo por mandar un mensaje con acciones claras, irnos del discurso a la acción, pero sobre todo generar mayor empoderamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad con empatía, con humanización. Aquel líder o lideresa que no se reinventó ni se reestructuró durante la pandemia, siento que va a tener una brecha muy grande, porque ese líder tuvo que entender el liderar con propósito, con humanización. Ese líder también tuvo que entender las necesidades primordiales de una brecha que se estaba alargando inevitablemente como era la equidad de género. Y en mi caso personal, cuando hablé de este liderazgo femenino, especialmente cuando nos saltamos este esfuerzo por hacer el segundo Women Economic Forum, muchas personas me decían que no lo hiciera, que no era el momento y todo lo contrario. Pienso que era el momento oportuno de unir todos los esfuerzos de todos los países, de llevar una voz de esperanza, de llevar esas acciones. Yo creo que siguen existiendo y siguen haciendo falta más espacios como estos que nos permitan unir todas esas acciones y esas buenas prácticas que estamos desarrollando en pro de la equidad de género, en pro de la mujer, en pro de aumentar sus proyectos de vida, de esas mujeres empresarias que también se vieron afectadas, de esas mujeres que vivieron violencia intrafamiliar. Por eso es importantísimo haber unido el sector público, el sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional, porque esta pandemia solo tuvo un sello y ese sello es la equidad de género, pero con propósito, obviamente con reflexión y con una empatía y un humanismo que es lo que caracteriza a esos nuevos líderes en la nueva normalidad. Cuando hablamos de la nueva normalidad, como la reinvención, la reestructuración que lo he venido diciendo, más allá del cliché, lo que yo insto es que no sea un tema de moda, que sea un tema que esté en el ADN de las organizaciones, que sea un tema que permita reflexionar nuestras nuevas acciones hacia la población con la que queremos trabajar. Y solo ahí, cuando redireccionemos nuestro propósito y nuestro accionar, cuando entendamos, en nuestro caso y en mi caso como Nadia Sánchez, cuando entendí que mi contrato de vida era She Is, era trabajar por las mujeres con propósito, con humanismo, ahí podemos entender cuáles son sus verdaderas necesidades y el liderazgo efectivo para empoderar a más y más mujeres. Por eso hoy, en este Summit de Mujeres y Negocio, donde se conectan muchos países, el mensaje principal es que la reactivación económica y social tiene mirada y cara de mujer. Es importante entender que la nueva normalidad tiene mirada de mujer y debe llamarse equidad de género, con acceso a oportunidades, abanderarnos de los propósitos de las empresas, del sector público, de la sociedad civil, de nosotras como personas y como líderes, entender que el ADN debe ser por disminuir esa brecha que se recrudeció durante pandemia, pero sobre todo brindar esas oportunidades para que más mujeres se empoderen, lideren y obviamente beneficien a más y más mujeres y niñas. Esta nueva normalidad debe tener también tres palabras importantes y una de ellas es la resiliencia, que es la que nos está permitiendo no cambiar la circunstancia que nos tocó vivir, pero sí ser resilientes ante la circunstancia y generar mayores oportunidades, transformar el dolor y el caos en oportunidades. Luego de la resiliencia, un propósito. Estoy segura que cada una de las personas que me está viendo y que nos está viendo, salimos con un nuevo propósito de reinventar, de reestructurar. Nacieron nuevas empresas, quebraron otras, nuevos emprendimientos. Todo debe tener un propósito,
pero un propósito que no se nos olvide, con mirada de mujer. Y una tercera palabra es importante, tecnología. Yo creo que esa palabra es la transición y la puerta al mundo que nos aceleró. ¿La veíamos venir? Sí. ¿Que la pandemia hizo que llegara más rápido? Sí, pero debemos estar preparadas y preparados para que la tecnología mejore vidas. Y yo creo que eso es la importancia de nosotros empoderar hacia una reactivación social. Siempre digo que she is o ella es identificar el potencial, la actitud, las aptitudes de mujeres y niñas alrededor del mundo, visibilizarlas y generar programas de alto impacto para que mejoren sus vidas. Es por eso que la tecnología y en esta nueva normalidad debemos generar acciones que transformen realidades, que mejoren vidas. Y si es a través de plataformas que permitan impactar la vida de miles y miles de mujeres, que a través de la tecnología puedan generar calidad de vida, mayores empleos, disminuir la pobreza, disminuir la violencia intrafamiliar. Todo es posible si logramos entender que el propósito, vuelvo y digo, debe estar con mirada de mujer. Por eso el sector público, el sector privado deben ser una alianza para la sociedad civil y deben ser una alianza con mirada de mujer. Deben ser una alianza y un aliado estratégico que haga acciones concretas que beneficien a mujeres y niñas. Por eso desde la Fundación She Is nos sentimos honradas de compartir esto, de compartir cómo durante la pandemia elegimos y tuvimos solo dos opciones, crisis o creces, y elegimos crecer. Y en la parte personal, la pandemia y todo el tema del COVID-19 que me afectó personalmente y en salud, tuvo dos miradas y era aferrarme mayor a la vida en el sentido en que tuve la oportunidad después de un tumor de tiroides, después de tener COVID, como en estos momentos, de poder dar ese testimonio de cómo logramos impactar a más de 1.500 mujeres en un año y de reunir a 44 países y de seguir un programa con las niñas sin haber tenido acceso a Internet con la NASA. Y yo creo que todo esto es un sinónimo de entender cuál es nuestro propósito y nuestro contrato de vida para las empresas, para los gobiernos, para las líderes. Y eso solo se mira cuando entendemos que el empoderamiento de la mujer va en el ADN. Priorizar en nosotros está estos temas, no en transversalizar. Hay que priorizar estos temas y obviamente entender también ese propósito, esas ganas, esa pasión con las que hacemos las cosas. Es entender que como líder tú debes mover masas, porque juntas llegamos lejos, pero unidas avanzamos más. Y ese es el propósito también de este summit y de dar mi mensaje hoy con ustedes, que perdón si me escuchan la voz así, pero yo creo que lo más importante del empoderamiento es tener la capacidad de poder transmitir el mensaje con acciones concretas que hemos venido efectuando a lo largo de este año y que hemos convencido a cientos de empresas de hacerlo. Si yo puedo, ustedes pueden y todas las líderes podemos hacerlo realidad. El empoderamiento de la mujer no solo debe realizarse ahorita por una reactivación económica o social. El empoderamiento de la mujer debe ser una prioridad y debe ser nuestro ADN. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de compartir con ustedes el día de hoy y quiero dejarlas con este mensaje que juntas somos más, pero unidas avanzamos y llegamos lejos. Gracias.